Falcón en 2018 fue candidato presidencial, contra la postura de ese sector de oposición que hoy dice somos la verdadera oposición, pero Henry Falcón hoy apoya a la candidatura de ese sector, a la candidatura de María Corina Machado. Sí, ¿Cómo fíjate. recibe Henry Falcón esas No, declaraciones? yo abogo siempre y me inscribo en ese amplio país que reclama una unidad sincera, diversa, plural, y creo que en ese sentido hoy todos somos necesarios. Tenemos por delante quizás el proceso electoral más importante que se haya vivido en Venezuela en los últimos 50 años. Yo creo en esa oposición de partidos y más allá. Por eso nosotros hablamos de la unidad superior, en esa unidad donde cabemos todos, incluso una unidad que trasciende las organizaciones partidistas. La unidad en Venezuela hoy está demandando ese encuentro necesario. Y los factores políticos, repito, más allá de los que hoy puedan presentar una postura frente al país distinta al otro, en el momento que sea necesario vamos a coincidir. Y vamos a coincidir en ese objetivo, en ese propósito común, que es el cambio político que quiere todo hoy parece más fácil coincidir con el gobierno por separado que coincidir entre oposición. Es que, fíjate, la única manera, y no hay otra, la única manera de poder de verdad avanzar en la solución de los problemas de la gente es primero unidos, segundo fortaleciendo el voto como verdadero instrumento de cambio real, tercero, oye, sabiendo que no es posible sin que haya verdaderas condiciones de gobernabilidad, de estabilidad en el país, después que cambie la situación política que presenta Venezuela hoy, si no abordamos esto a través de una transición acordada, democrática, una transición donde la prioridad va a ser la política, los acuerdos, donde hay que revisar instrumentos legislativos, incluso seguramente habrá necesidad de revisar la Constitución. Más allá de eso hay que tomar grandes decisiones, decisiones en lo político, decisiones en lo económico. En lo político, por ejemplo, oye, se tendrán que fomentar los acuerdos para la reinstitucionalización necesaria del Estado venezolano, despartidizar las instituciones del país para hacerlas no solamente creíbles, confiables, sino autónomas e independientes. Es necesario, sin lugar a dudas, y eso es producto de las mismas relaciones de diálogo, de negociación política, será necesario el abordaje de los problemas de la economía, con un gran programa de restablecimiento del aparato productivo, la captación de inversiones, etcétera. Para ello hay que generar confianza, habrá que revisar también algunos instrumentos legislativos, otros habrá que reformarlos, otros habrá que derogarlos, etcétera. Y en ello, por supuesto, tenemos que tomar, o habrá que tomar las grandes decisiones para el abordaje de los problemas sociales que seguramente se van a ver impactados por las decisiones que habrá que tomar en materia económica. Para ello, fíjate, el diálogo no puede ser un diálogo solo entre en una coalición política, tiene que abrir el compás a todos los factores de la política, pero además habrá que dialogar. El gobierno abre el compás, pero la oposición, pero no te creas la Alianza Democrática le cuesta reunirse con la plataforma unitaria y a la plataforma también reunirse con la Alianza. El gobierno abre el compás, el gobierno... Bueno, decimos abrir el compás porque el gobierno sí se sienta con las distintas oposiciones. Pero no hay un resultado concreto de esas relaciones de diálogo, lamentablemente para nosotros, para los venezolanos. Oye, cuando yo revisé el acuerdo suscrito, lo que yo revisé, lo que hay allí, repito, un catálogo de fechas de las elecciones presidenciales. Oye, ¿qué sentido tiene eso? Entonces tú ves que la mayoría, 3, 4 páginas son la fecha que propuso este, la fecha que propuso aquel. Oye, eso no es materia que debe decidir el Consejo Nacional Electoral. Esa no es materia ni del gobierno, no es materia de la Asamblea Nacional, es materia del Consejo Nacional Electoral con todos los factores políticos, incluso si quisiera ampliar con factores también sociales, académicos, incluso las iglesias, etcétera, si quisiera haber un diálogo, o si se pretendiera un diálogo mucho más abierto, más amplio, que de verdad sea fructífero para el país. Ahora, decía que en esa transición a la que nosotros
de la que siempre hemos sostenido es necesaria para poder encaminar al país después de un gobierno de 25 años con todos los fracasos que deja el gobierno como estela, pero más allá de eso, con las grandes dificultades que tiene el país, porque no es cierto que el país esté en una senda de crecimiento económico, no es cierto que no hay problemas graves que de alguna manera determinan una situación de caos estructural en la familia venezolana. Repito, no es solo el salario, es el problema del hambre, el problema de las medicinas, la gente que no tiene cómo acudir a hacerse atender en un centro de prestación la resolución pública de todo salud, eso no existe. Ahora, ese diálogo entonces tiene que darse no solamente entre factores de la política, el diálogo también es con los empresarios, con los trabajadores, con la Fuerza Armada Nacional, con las iglesias. Entonces ese diálogo, hablo en materia de transición democrática, que es lo que le conviene al país. ¿Puede encabezar esa transición la contraparte de este conflicto, que es la candidata que Henry Falcón hoy está? Pero es que, es más, lo ha sostenido, lo ha expresado. O sea, el gobierno tiene de verdad que sentarse en una negociación seria, responsable, concreta, con resultados, eficaz frente al país, que vaya mucho más allá de las propias estructuras de gobierno, y en esa gran negociación, oye, pactar una transición en el marco de un cambio político necesario, que es lo que demanda toda Venezuela. Pero nadie se va a sentar a negociar su cabeza. Bueno, pero es que no las estamos negociaciones hablando deben ser. Nadie está hablando de negociar. Nadie puede ser todo, no puede ser todo. Nadie está negociando cabezas de nadie. Fíjate, tú sales a la calle y de verdad, la verdad verdadera es que el gobierno tiene un rechazo superior al 80%. Esa es la verdad. Ahora, ¿rechazo por qué? Rechazo porque nada funciona. Porque cuando tú vas, por ejemplo, en el barrio, entonces la gente no tiene agua, la gente no tiene electricidad, hay problemas para sostener de verdad la alimentación del grupo familiar, las escuelas, que el gobierno se ufana de decir que todo está funcionando bien, y las escuelas y las bricomiles, no sé cómo se llama, las escuelas están en el suelo, los ambulatorios están en el suelo, el Estado nacional, las instituciones no funcionan. El sistema de administración de justicia es un sistema de administración de justicia lamentablemente politizado, partidizado. Entonces, frente a eso, la única forma de reconstruir el Estado es que los venezolanos nos pongamos de acuerdo. Claro, los venezolanos, y por eso es necesario una transición democrática, pacífica, una transición que genere a posteriori estabilidad, gobernabilidad, mientras se están logrando los acuerdos para recuperar el país, que no lo puede recuperar este gobierno. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Carlos. Henry Falcón con nosotros en estudio, 7:10 de la mañana. Cambiamos de tema con nuestra compañera.